Gracias al Señor. Papá, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias, Padre, por la bendición y la oportunidad que nos das de despertar un día más. Gracias, Padre, porque, Señor, tú estás con nosotros, porque tus ojos contemplan toda la tierra, Señor. Gracias porque es una nueva oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, acercarnos a tu trono de gracia. Padre, a poder platicar contigo, a poder conocer más de tu palabra, qué es lo que deseas de nuestra vida, cómo conducirnos, cómo irnos transformando poco a poco. Gracias, Padre, por tu gran amor, por tu palabra, Señor, que has dejado para instruirnos, corregirnos, redarguirnos, guiarnos. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo, por estar en nosotros. Bendice a cada una, Señor, de tus hijas, Padre, aquí conectadas, las que se vayan a estar conectando, las que no se vayan a conectar, las personas que vayan a ver, Señor, esta enseñanza, Señor, posteriormente. Gracias, Padre, porque tú tienes cosas de bien para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a recibir, Padre, en amor, Señor, lo que tú, Señor, quieres mostrarnos. A ti la gloria por siempre, Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muy bienvenidas a todas y cada una de ustedes por ahí, Yana, María del Carmen, Sonia, Gaby, Sara, Lira, qué lindo verte aquí conectada, Carmelina, Gina, Liz, un beso hasta allá en México DF, Tiffany, buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios. Si tienes tu Biblia a la mano. Esperemos terminar el capítulo 4 el día de hoy. No quiero, los dos últimos pues están más que claros, ¿verdad? Así que vamos a irlos estudiando juntamente con el versículo 30 y si podemos vamos a ahondar un poquito más en esos dos últimos para terminarlo el día de hoy, si no la próxima clase. Pero lo que yo más quiero ahondar es en el versículo 30. Así que si tienes tu Biblia ahí, ábrelo en el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 30 al 32, que son los últimos versículos de este capítulo y es donde nos quedamos. Y vamos a leer desde el 29 para recordar un poquito lo de la semana pasada. Y dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la retención. El día de la redención, perdón. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta segunda parte de este capítulo 4 veíamos la semana pasada cómo pues en sí toda la Biblia es un manual, ¿verdad? De enseñanza, pero aquí Pablo estaba enviándoles estas referencias a los de Efesios, ¿verdad? A los Éfesos. En esa época, porque recuerden, Éfeso era una ciudad muy pervertida, ¿sí recuerdan? Eh, y los nuevos creyentes que se habían convertido a Cristo, pues traían esas costumbres, ¿verdad? Todo lo que estudiamos anteriormente en este capítulo, comerciaban, pero con trueques, con engaños,
y malas palabrerías y se insultaban unos a otros y traían malas intenciones. Bueno, vivían una vida desordenada totalmente fuera de lo que era los caminos del Señor. Entonces, como eran nuevos convertidos y Pablo en este entonces estaba en la cárcel, pues era su preocupación de que los cristianos, los hijos de Dios, llevaran una vida recta, ¿no? Y les comienza a escribir, obviamente por revelación e inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Y le manda esta carta a los de Efesios para que ellos pudieran llevar una vida recta, una vida santa, que se fueran transformando. Y por algo está aquí en la palabra hoy en día. ¿Para qué? Es el manual de instrucciones para todo hijo de Dios. Y en este caso para nosotros. Vimos la semana pasada muchas de las cosas que Dios quiere que vayamos quitando de entre nosotros. Entre eso, toda palabra corrompida, si lo recuerdan. ¿Para qué? Para edificación de todos los que van a escuchar cuando estemos con personas. Y entra aquí en el versículo 30 eh, diciendo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, si dice ahí, no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en él, en ti, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo está dentro de ti, que fuiste sellado. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué es contristar? Tal vez ustedes ya lo saben, pero aquí vimos la palabra contristar, ¿qué significa? Y quiero ahondar un poquito en esto porque quiero que nos quede sumamente muy, muy claro, ¿verdad? La palabra contristar significa entristecer, ¿verdad? Si tú te vas al griego, yo me puse a investigar y dice, déjenme ver, viene del griego lupeo, que significa entristecer, causar dolor, herir emocionalmente. Esto significa la palabra contristar. Entonces aquí Pablo dice, por favor, hermanos, no contristéis al Espíritu Santo. Después de decirle, quita de ti toda palabra corrompida, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque si no, tú puedes contristar al Espíritu Santo. Y al contristar, o sea, tú puedes entristecer, tú le puedes causar dolor, puedes herirlo emocionalmente. Cuando, cuando se hablan estas palabras acerca de una persona, estás identificando que es una persona viva. Entonces aquí podemos ver que el Espíritu Santo es una persona y podemos reafirmar la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como persona. Normalmente al Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo, como nos los han mostrado en películas y en todo eso, es una paloma, ¿verdad? Y piensan que es pues, un animalito o un ser invisible y no sé, hay muchas imaginaciones de cómo presentan al Espíritu Santo. Pero aquí reafirmamos que el Espíritu Santo es una persona también. ¿Por qué? Porque se entristece, porque siente el dolor emocionalmente, o sea, tiene emociones. Esto es hermoso. Y dice que nosotros está dentro de nosotros y nosotros podemos causarle ese dolor, ¿verdad? Causarle esa tristeza. Es como a nosotros. ¿Tú has sentido dolor, has sentido tristeza que alguien te haya herido emocionalmente? Sí, yo creo que todas. O uno de nuestros hijos cuando no se conduce correctamente o hace algo indebido,
nos causa a nosotros dolor y tristeza. ¿Has sentido dolor o tristeza por alguna acción de parte de tus hijos o de tu esposo que haya causado dolor y tristeza profunda? Pues así es el Espíritu Santo. Y eso es tremendo, mis amadas. ¿Cuál es la reacción? Si uno eh, eh, continúa con este tipo de conductas, de palabras corrompidas, y miren lo que dice el verso 31. Quítese vosotros de toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Todas estas cosas son las que conducen tristeza y dolor al Espíritu Santo. Por algo Pablo estaba haciendo énfasis en que quítese de entre vosotros, arráncala de raíz, porque son cosas que hacen contristar al Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo tiene esa voluntad, tiene intelecto, tiene emociones, porque está hablando del Espíritu Santo, no está hablando de nuestro espíritu, ¿sí? Muchas personas lo confunden, que pues, no contristéis a tu espíritu, al espíritu, y piensan que es el espíritu de uno mismo, pero no, aquí está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo lo contristamos? Haciendo todo aquello que va en contra de su naturaleza, ¿verdad? De la naturaleza que Dios creó para que nosotros, como siendo su obra, y dice en una de las escrituras que somos hechos a su imagen, somos su obra maestra. Entonces, si no nos conducimos como con santidad y estamos cayendo constantemente en estas acciones, pues es donde vamos contristando al Espíritu Santo, a la persona tripartita, a la tercera persona de Dios. ¿Sí? Dice también en Hechos, estaba yo leyendo, ¿cómo lo contristamos con estos dos versículos? Si tú quieres saber cómo contristas al Espíritu con estos dos versículos, el versículo 29 y el versículo 31 es muy claro, de ahí del mismo libro de Efesios, ¿verdad? ¿Con qué? Dice, con palabras corrompidas, amarguras, enojos, iras, griterías, maledicencia, toda malicia. ¿Con qué otra cosa podemos contristar al Espíritu? Con acciones de desobediencia. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo con desobediencias? Tú sabes que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, que es la que se encarga de redarguirnos cuando algo está mal en nosotros o estamos haciendo algo malo o conduciéndonos no por el camino correcto. Entonces, entras en actos de desobediencia cuando tú sabes que estás haciendo una acción que no es buena y el Espíritu de Dios está hablando a tu espíritu y a tu mente y tú no haces caso porque quieres conducirte por este camino cuando el Espíritu Santo dice, es por este, ¿verdad? Ahí estamos nosotros menospreciando su dirección. Cuando el Espíritu Santo quiere dirigirnos, redireccionarnos por otro camino, nosotros insistimos ir por el otro. Por eso dice un Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. A nosotros a veces como seres humanos caemos en eso, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos una relación cercana con Él, una relación cercana con Jesús, una relación cercana con el Padre, el Espíritu Santo se goza y Él está ahí. Y siempre va a obrar a tu favor, siempre va a hacerte sentir, siempre va a quererte corregir, siempre va a quererte guiar. Por eso necesitamos nosotros ser muy alerta.
¿sí? Porque el Espíritu Santo es muy celoso. Y si nosotros continuamos con una actitud de desobediencia, continuamos con una actitud, con estos actos de los que habla aquí, de que nosotros debemos quitarnos, ¿qué va a pasar? Contristamos al Espíritu Santo, mis amadas, causamos dolor, le causamos tristeza, pero no solo eso, va a dejar de actuar en nosotros. ¿Cómo es esto? Sí, va a dejar de hablarnos. Vas a volverte insensible a su dirección, a su corrección. No estoy diciendo que se va a apartar y se va a ir de ti. No. ¿Por qué? Porque este mismo versículo nos habla ahí, el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sí? ¿Qué es el ser sellados? ¿Verdad? El ser marcados. O sea, el Espíritu Santo va a permanecer en ti, ¿verdad? No se va a ir, pero no va a poderte redireccionar, no va a poderte hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno continúa en pecado, cuando uno continúa en desobediencia, cuando uno continúa con estas malas acciones, griterías, enojo, cuando uno ya sabe que no debe ser por ahí y no hacemos nada por querer cambiar, entonces es muy claro. El Espíritu Santo no va a operar en una persona que no quiere escuchar cuando hay necedad. ¿Sí me explico? Eso es tremendo. Contristamos, entristecemos, enmudecemos, le tapamos la boca a nosotros mismos, le amarramos los brazos nosotros mismos por nuestra actitud, nuestra desobediencia. Nosotros conducimos al Espíritu Santo a no hablarnos, a no actuar en nosotros, con estas acciones en nuestra vida. ¿Y qué consecuencias trae, mis amadas? El contristar el espíritu. Es lo más triste. Ahí va lo más triste. Cuando nosotros continuamos en estas actitudes, aún a sabiendas de que no lo debemos de hacer, es cuando tú comienzas a perder la paz y el gozo. Punto número uno, muy importante de cómo tú puedes identificarlo, ¿sí? Que estás tú misma dejando no operar al Espíritu Santo en tu vida, que has contristado al Espíritu Santo con tus acciones. Pierdes la paz, pierdes el gozo. Léete por ahí referencia Salmos 51 del versículo 11 y 12. Te debilitas en tu tiempo de oración. Ya no tienes deseos de orar, no tienes ganas. Claro que estas cosas también pueden venir por el hecho de tener un problema muy grande, pero lejos de eso, te debe de animar a orar más cuando tú tienes un problema. La diferencia de cuando uno contrista al Espíritu Santo es de que el Espíritu Santo pues ya no puede operar, no te está inyectando esa dirección, ese ánimo. ¿Por qué? Porque uno mismo sigue conduciéndose en esa vieja manera de vivir y no quiere uno cambiar. Entonces debilitas tu tiempo de oración, tu tiempo de comunicación con Él mismo, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con el Padre. ¿Y qué viene si no hay comunicación? Si se debilitas tu tiempo de oración, de comunicación con el Padre, con el Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, mi amada? Viene la sequedad espiritual. Es como una plantita. Si tú no le echas agua, no al siguiente día se va a morir. Tarda su tiempecito y se va muriendo poquito a poquito. La florecita, la hojita, el palito y tarda de aquí a que se seca la raíz. Es un proceso. Se va debilitando, pero al momento, hasta el tiempo en que
entras en esa sequedad espiritual. Cuando hay sequedad espiritual, te vuelves insensible. Y no solamente te va a costar tener esa comunicación o esa relación con Dios, con Jesucristo, sino también vas a comenzar a tener problemas con las relaciones interpersonales, aún dentro de tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tus padres, en la iglesia. Vas a comenzar a tener problemas o hasta relaciones rotas con demás personas a causa de tu sequedad, a causa de tu, porque empieza una insatisfacción. ¿Qué me pasa? Me siento vacío, no me siento llena, estoy perdiendo la paz, no tengo el gozo, todo te cae mal y con lo peor es que se incrementan estas actitudes de las que está hablando aquí la palabra, por no haberlas quitado, por no habernos esforzado en quitar estas palabras de nuestra boca, de nuestro ser. Si tú estás acostumbrada a decir groserías, a gritar, a enojarte, a maldecir, a actuar mal, a ser pretenciosos, a todo lo que habla aquí, esfuérzate a irlo quitando. Trata de identificarlo. Dile, Espíritu Santo, cuando yo esté actuando de esta manera, redargúyeme y recuérdamelo. Y que nosotros tengamos la valentía de pedir perdón primeramente al Espíritu Santo, a Jesucristo y de ahí a la persona si hemos ofendido. Más vale pasar una vergüenza, les decía yo la vez pasada, más vale pasar vergüenza delante de la gente, pero tener mi relación bien con Jesucristo, porque al rato Él nos va a exaltar. Él es el que va a levantar nuestra vida. Te va a llenar de gloria, de favor, de misericordias, de su gracia y de su favor. Nos conviene. Cuando tú entras en una sequedad, comienzas a tener relaciones rotas por todos lados, por tu misma actitud. Y ahí sí, completamente nos volvemos insensibles a la voz de Dios. No solamente a la voz del Espíritu Santo, sino a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque has perdido la comunicación en tus tiempos de oración. Y perdemos esa sensibilidad de poderle escuchar. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y Jesucristo y el Espíritu Santo, como yo les decía, no quiere decir que todas estas consecuencias, si tú las estás pasando o ves personas así, creyentes que han recibido a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? No quiere decir que ya el Espíritu Santo y Jesucristo se apartó y ya los dejó, pues esta persona no queda ya, a menos que sean pecados, ¿verdad? ¿Cuál es el único pecado? Cuando tú caes en pecado y el único pecado que no te va a ser perdonado y ahí sí tú puedes llegar a perder la seguridad de tu salvación, es el ofender al Espíritu Santo. Ese es el único pecado, mi amada, que no va a ser perdonado. Jesucristo es bueno, es fiel, es misericordioso, es el Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades, capaz de perdonarte, porque el amor cubre multitud de faltas, de pecados. Dios te perdona. No quiere decir que, tengo muchas oportunidades, voy a pecar, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque caes en todo lo que te estoy diciendo. Y ahí sí, yo no soy quien para decirte, pero Él es el que te va a juzgar al final de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo quieres conducirte? Ahora, si tú caes y reincides en esta palabrería, dice otra escritura, que en la multitud de palabras no falta pecado. Entonces, si uno reincide en estar actuando en este tipo de costumbres que no están bien para un hijo de Dios, tiendes a cometer pecado.
Pecados que si tú te arrepientes pueden ser perdonados, pero si tú reincides y no cambias en la multitud de palabras, puedes aún así cometer pecado en contra del Espíritu Santo, en ofenderle, en decirle cosas, hasta me da temor y temblor decirlo, ¿verdad? En ofenderlo, en decirle palabrerías, que porque no lo sientes o algo y mencionas palabras que van en contra de él. Ese es el único pecado que dice la Biblia que no va a ser perdonado y es el único donde tú pones en riesgo tu salvación. Entonces nos conviene a nosotros irnos limpiando y esforzándonos a cambiar por no tener que arriesgarnos a cometer ese acto de pecado, ¿verdad? Entonces dice, estamos sellados para el día de la redención. Qué tremendo. ¿Qué puedes hacer tú? Voy a darte unos puntos. ¿Qué puedes hacer para no contristar al Espíritu Santo? Apunta ahí, vimos antecito, le dije que quería ahondar un poquito en este tema porque quiero que nos quede muy claro. Más atrasito en el versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este es un versículo clave. Renovar la mente cada día. ¿Cómo? Por medio de la palabra, alimentándonos de la palabra. ¿Para qué? Para discernir lo que le agrada al espíritu, ¿verdad? Que dice aquí, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Quítese de vosotros, versículo 31, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, actuar con maldad. Punto número uno es eso. Punto número dos está en ese versículo 32, el que acabamos de leer, vivir en amor y en perdón. Reemplaza la amargura por la bondad. Practica la misericordia. Esos puntos nos van a ayudar a nosotros a ir quitando esas malas costumbres. Si tenemos esas costumbres de hablar mal, de maldecir, de gritar, si traemos amargura, no sé si nos dé tiempo de hablar acerca de la amargura, si no lo vamos a ver en otra clase, porque es algo muy importante también, pero me pareció más importante ahondar en este tema del Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos que practicar la misericordia, la bondad para con los demás. Eso va a ir minimizando el enojo y la ira. Si tú eres una persona que te enojas, que hay ira y todo, comienza a practicar la misericordia con las demás personas. Cuando veas a personas en necesidad y a ti te cuesta, pues esfuérzate, porque ahí tu espíritu se va a sensibilizar. Tú vas a ver el poder ayudar y apoyar a otros. Va a venir la bondad en ti, que es lo que nos está hablando aquí este versículo 32, ¿verdad? El último versículo de este capítulo y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Practica entonces la benignidad y la misericordia. Aquí mismo en la palabra está toda la respuesta. ¿Cómo no contristar al Espíritu? ¿Verdad? Quitando toda amargura, gritería, enojos, contiendas, maledicencias. Pero ¿cómo lo hago? No sé cómo hacerlo porque todavía estoy en eso y no sé cómo quitármelo. Versículo 32. Sé benigno, misericordioso, perdonador. Todo está en la palabra, mis amadas. Hablar con gracia. Veíamos la clase pasada en el versículo 29. Ahí lo hablamos, verso 29. Dice, dice, ninguna palabra salga de vuestra boca corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
habla con gracia, habla con verdad, habla la palabra del Señor. Y ahí te vas a ir acostumbrando y vas a ir cambiando esas palabrerías malas, esas costumbres no buenas de conducirnos a través de lo que decimos. Entonces vamos cambiando con lo mismo que te está diciendo que quites de malas costumbres, aquí mismo nos está diciendo cómo poder hacerlo. Cámbiale, cámbiale. Si te cuesta, empieza a practicar lo que la palabra nos está enseñando. Hay que nosotros concentrarnos y ser obedientes a su guianza, porque quieras que no, mi amada, el Espíritu Santo nos habla a todas. Toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador ha sido sellado, como dice aquí, con el Espíritu Santo. Entonces, si está el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo, como yo les decía al inicio, es el que se encarga de guiarnos, de hablarnos, de corregirnos, de enseñarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Cuando sentimos esa llamadita de atención en nuestro espíritu, cuando sabemos que no estamos por el camino correcto o no actuando correctamente o no hablando correctamente o no viendo correctamente o escuchando cosas que no le agradan al Señor, siempre va a haber algo en nuestro interior que sabemos que no está bien. Eso es el Espíritu Santo. Eso es el redarguir. Eso es cuando el Espíritu Santo te está inquietando. Esa es la voz del Espíritu Santo diciéndote, hey, no es por ahí, hey, tú sabes. Y hay veces hacemos hasta caso omiso y continuamos y seguimos. Estamos gritoneándole y jalándole el pelo a nuestro hijo y que no entiendes. Y por dentro estás sintiendo que no es por ahí, hey, no es esa actitud correcta como lo estás corrigiendo. Pero el enojo y la ira ya se apoderó de ti y continúas y lastimas a otras personas, a tu hijo, en la condición en la que estés. En esas condiciones, aún en esas condiciones, el Espíritu te habla y hacemos caso omiso porque se apodera de uno mismo la otra situación. Y si tú continúas una y otra vez, es donde pasa esa consecuencia de la que ya hablamos. Pero si cuando estás en medio de esa situación, sientes ese mover, esa redarguir en tu espíritu, esa llamadita de atención, esfuérzate y para inmediatamente. Date la vuelta y mejor vete a tu cuarto, vete a otro lado y empieza a respirar y contrólate. Quédate callada. Haz algo, vete a correr. Otro punto importantísimo es eso, arrepentirse, detectar cuando el Espíritu Santo te está indicando que algo anda mal y arrepiéntete inmediatamente. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, nuestras malas acciones, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. Porque tampoco se trata de que entremos en condenación, porque luego la condenación nos conduce a otras cosas. ¿Y por qué? Por el no arrepentirnos rápidamente, no venir al trono de gracia, no hablar con Jesucristo, no dejar que el Espíritu Santo te envuelva en su amor, sino solamente después entramos en condenación. Actué mal, hice mal, maltraté. O sea, tienes que venir al trono de gracia y arrepentirte y pedir perdón. Es muy importante, mi amada, estos puntos para que tú puedas eh, salir de eso y no contristar al Espíritu Santo. Es muy importante. ¿Qué significa ese sello? Dice, fuiste sellada con el Espíritu Santo.
En la época de Pablo, y mucho hoy en día también, bueno, y en los reinados se sigue viendo un sello, ¿verdad? No tengo aquí por aquí un sello, pero un sello, yo tenía uno, qué raro. Bueno, un sello es algo que marca una propiedad, ¿verdad? Eh, es señal de pertenencia. Esto me pertenece. Y sellaban, unos sellaban hasta con sangre, ¿verdad? O las cartas que enviaban las ponían con cera caliente o algo así, unos sellaban. Eh, es una señal de propiedad, de autenticidad, es una garantía que eso les pertenece, ¿sí? Qué tremendo significado cuando este versículo nos habla así. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Fuiste marcada, como a los esclavos de antes, ¿verdad? Que los vendían, les ponían una marca, o al ganado en los ranchos aún les ponen una marca. Significa que les pertenece al dueño, que tienen un dueño, que ya son propiedad. Jesucristo nos selló a nosotros al recibirle en nuestro corazón, al decirle, sí, te recibo en mi corazón. Dice que nos selló, entonces nos hizo propiedad de Él. Y cuando uno tiene propiedades, mi amada, vas a cuidarla, porque te pertenece y quieres lo mejor, quieres que sea una tierra productiva, quieres que sea lo mejor, vas a cuidarlo, a cuidar esa propiedad o lo que tengas tuyo, lo vas a cuidar de la mejor manera. Hemos sido sellados. Le pertenecemos a Jesucristo. Somos propiedad suya. Qué tremendo, ¿no? Él nos dice, fuiste sellados por el Espíritu Santo. Entonces, no lo contristéis. No quiere decir que si contristas, si haces entristecer al Espíritu Santo, ya no eres sellada y se va. No, va a seguir siendo tuyo, pero no va a producir nada en ti. No le estás cuidando. Pero sin embargo, ellos siguen pendientes de nosotros, siguen cuidándonos, porque su sello no se va. Fuimos comprados con sangre, con el sacrificio de Jesucristo. Y de esto habla, dice, para el día de la redención. Nosotras ya fuimos redimidas, lo vimos en los primeros capítulos, ¿verdad? De Efesios, en los capítulos del 1 al 3 donde hablamos de la identidad de hijos. Ese tipo de redención es que fuimos redimidas por medio de su sangre para darnos identidad, identidad de hijas, que le pertenecemos a Él. Pero en este tipo de redención, dice, fuimos selladas para la redención, nos está hablando de la redención futura, de cuando Jesucristo venga por nosotros. Viene por su propiedad, por los que fuimos sellados. Nos vamos a identificar y Él viene por su pueblo, viene por aquellas personas que fuimos selladas, que fuimos marcadas, que le pertenecemos a Él, porque tenemos ese sello de autenticidad, que somos sus hijas. Ese sello, mis amadas, nos da la garantía y nos da la seguridad eterna. Nadie, nadie ni nada puede arrebatarnos de su mano. Nadie puede quitarnos esa garantía. Tú no puedes.
quitarte ese sello a menos que tú quieras irte, contristar al espíritu, ofenderlo, darle la espalda a Dios. Pero sabemos que no nos conviene eso. Nosotros queremos irnos con Jesucristo cuando Él venga por nosotros. ¿Qué nos provoca esto? Nos provoca, mis amadas, el saber que somos selladas, el saber que fuimos apartadas, compradas para Él, para ese día de la redención, que todavía viene Jesucristo por nosotros, debe provocar en nosotros entonces el esforzarnos en conducirnos en hacer lo que nos pide. Que aquí está. Si tú no sabías o dices, pero ¿qué me pide? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle? Aquí está en la escritura. Esto es formación, mi amada. Y no hay nada que se le escape. Todo está aquí. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a ser transformada? Aquí está. Quita todo lo que al Espíritu Santo no le agrada. Quita de tu vida todo lo que está escrito aquí, a donde nos está instruyendo. Hay que hacer lo que se nos pide, ¿sí? Quitando todo esto. ¿Y cómo terminamos? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Sin palabras, mis amadas. Una marca es marca de identidad, es una prueba de autenticidad, es la garantía de seguridad, es el anticipo de la gloria venidera, de la gloria futura. Que esto te motive a corregir si andamos caminando en una de estas cosas que nos están pidiendo que quitemos. Y que también te dé la esperanza en medio de todas tus pruebas y aflicciones y de lo que estés pasando, que te dé esa esperanza y que tú puedas recordar que ese sello le pertenecemos a Jesucristo y que vamos a verle cara a cara cuando Él venga por nosotros. Amén. Vamos a ver si en otra clase podemos abarcar un poquito más acerca de lo que dice el verso 31-32, que habla de la amargura y habla del perdón. Porque son cosas muy importantes. Quítese de entre vosotros toda amargura. Literalmente, ¿qué es la amargura? La amargura, mis amadas, es como un veneno, es como un ácido que va corrompiendo todo dentro de ti. Y si no la quitamos de entre nosotros, puede provocar muchas cosas más. También te invito, si tú no has tomado un anuncio, el 40-20, ahí hablamos mucho de la amargura, de dónde viene la amargura, cómo se provoca la amargura, cómo sanar la amargura. Es muy importante que las hijas de Dios podamos ser libres de la amargura, porque si no, se va a manifestar en un rencor, en un odio que provoca la falta de perdón. Pero también el perdón puede romper toda amargura. Entonces van muy ligadas, mis amadas. Tenemos que trabajar en nuestra vida de quitar todo lo que nos está hablando aquí la palabra del Señor. Y dentro de eso entra todo griterío, enojo y toda amargura y perdonar a los que nos han ofendido. Si Cristo fue capaz de perdonarnos y nos sigue perdonando en todas estas malas actitudes o acciones que cometemos como seres humanos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? ¿Mm? Cuando Él nos ha dado todo y nos da la esperanza, la autenticidad de que somos sus hijas y que va a regresar por nosotros.
Practiquemos la bondad, la misericordia. Veamos con ojos de amor. Vamos a dar gracias. Padre, gracias por lo bueno que eres, por hablarnos a través de tu palabra, por animarnos a cambiar para ser transformadas, Señor, a tu imagen, a como tú deseas que nos conduzcamos en esta vida. Gracias, Padre. Gracias por habernos, Señor, sellado con el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotras, redarguyéndonos, instruyéndonos, redireccionándonos. Ayúdanos a discernirte, a escucharte, a obedecerte. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Espíritu Santo, que sigas hablándonos en nuestro interior cuando nos estamos conduciendo incorrectamente. Que nos recuerdes tu palabra, que nos recuerdes, Señor, qué cosa debemos quitar, Señor, de nuestra vida y cómo poder hacerlo. Gracias, papá, por ser tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, tan bondadoso. Gracias, Padre, que tus bondades, tu fidelidad nunca se acaba. Gracias que tu amor es inagotable. Gracias, Padre, porque tú tienes todas las cosas para nuestro beneficio. Ayúdanos a reconocerlo, Señor, y a caminar sobre ello. Danos, Señor, un espíritu de fortaleza. Danos fuerzas para continuar y quitar, Señor, todo de nuestra vida lo que impide en llevar una vida santa, una vida transformada, una vida conforme, Señor, a lo que tú quieres. Gracias, Padre. Sana nuestro corazón, sana nuestra mente, renuévala, sana nuestras relaciones en nuestra casa, con nuestro esposo, nuestros hijos, con amistades, con nuestros padres. Sana, Señor, nuestras relaciones. Ayúdanos a perdonar, a sacar de entre nosotros todo resentimiento, todo rencor, toda amargura por alguna herida, Señor, que se haya provocado. Quita todo, Señor, lo que estorbe, toda amargura, todo odio, todo mal pensamiento. Ayúdanos a seguir el modelo de Cristo. Pon el querer como el hacer de tu buena voluntad en nuestra vida. Queremos vivir diariamente en tu amor, en ser misericordiosos, en otorgar perdón. Sensibiliza nuestro espíritu. Tráenos el gozo, Señor, de tu salvación. Espíritu Santo, habla nuestras vidas y no calles. Perdónanos si te hemos ofendido. No queremos perder la paz, ni el gozo, ni la sensibilidad. Ayúdanos, ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Espíritu Santo. Te amamos con todo nuestro corazón y te damos por siempre la gloria y la honra porque digno eres de recibirlo. Amén y amén.